Bien, buenas noches a todos los presentes, bienvenidos y bienvenidas a esta charla. El tema del día de hoy es sobre la prevención y detección de la violencia sexual en niños, niñas y adolescentes. Los temas que vamos a plantear el día de hoy son los siguientes. Disculpe compañero, una preguntita. ¿Sí se está observando en la pantalla las diapositivas? Porque Sí, yo la tengo en pantalla completa, pero no sé si se ve en la presentación todo completo. no, en pantalla completa no está, pero sí se Ah, ok, observa voy, las diapositivas. voy a compartirlo de nuevo. Es que ahora sí, Bien, compañero, puede seguir. los temas a plantear son los siguientes. Primero tenemos la importancia de la formación de la comunidad sobre prevención de la violencia sexual infantil. Después tendremos la participación para saber cuál es la tipificación de la violencia. Luego veremos las maneras en las que la violencia sexual se presenta contra niñas, niños y adolescentes. Después tendremos los delitos según el Código Orgánico Integral Penal. Y por último, los indicadores específicos de violencia sexual. A continuación, vamos a partir por el primer tema. Bien, para abarcar este tema es necesario realizar una pregunta inicial como un ejercicio introspectivo. ¿Alguna vez usted ha sido testigo de alguna situación de abuso sexual infantil? Esa pregunta ustedes se la van a responder por sí mismos. Si alguna vez ustedes han visto o han escuchado o han sido víctimas de algún abuso sexual infantil, ¿por qué es necesaria esta pregunta? Porque nos ayuda a comprender y ponernos en el lugar de quienes han sido abusados. Entonces, partiendo con esta premisa, vamos a pasar con los factores que conllevan a esta situación. Bien, la detección de los factores de riesgo en abuso sexual en la infancia es fundamental a la hora de establecer estrategias preventivas. A partir de la OMS en el 2016 y otras investigaciones de los años 1993, 1997 y 2001, se pueden deducir los siguientes indicadores. Primero tendremos los factores del niño, que están relacionados a la etapa infanto-juvenil, normalmente son de género femenino. Otro tema puede ser el no ser deseados o presentar necesidades especiales o rasgos físicos diferentes a los neurotípicos. Luego tenemos los factores de los padres y cuidadores. En esta parte existe una dificultad de establecer lazos afectivos con el recién nacido, antecedentes personales de maltrato infantil, uso de disciplina coercitiva, conflicto conyugal, entre otros. Luego tenemos factores relacionales que se asocian a los problemas físicos, mentales o de desarrollo de algún miembro de la familia. Aquí también entra lo que es la violencia intrafamiliar y falta de una red de apoyos. Por último, tenemos los factores sociocomunitarios que hablan sobre las desigualdades sociales y de género, la falta de vivienda adecuada o de servicios de apoyo, normas sociales y culturales que afectan a la relación del niño con el adulto o estimulan la violencia, falta de políticas y programas que son adecuados para la prevención del maltrato. Aquí podemos citar varios programas de plan internacional, como por ejemplo el programa Por Ser Niña. En este programa se ofrece a partir de los 5 años a las personas, sobre todo a las mujeres, que deseen empoderarse de conocimientos que puedan cambiar sus vidas o que puedan trascender de tal forma en que asuman las consecuencias de las decisiones. Son programas de ayuda que también otorgan becas a madres jóvenes y que por ende ayudan o hacen una labor social extraordinaria. A continuación, vamos a pasar con los datos y las cifras de esta problemática.
Buenas noches, pues uno de los datos y las cifras más importantes que se ha tomado y se ha considerado en este conversatorio es que el 65% del caso de violencia sexual contra los niños y adolescentes pues es cometido por familiares. Como en muchos casos podemos considerar de que un padre o un padrastro o algún tío o algún tipo de familiar que sea cercano a este niño pueda abusar completamente de él o incluso hasta lo puede amenazar. Bueno, también hay que considerar que esto, según el Consejo Nacional para la Igualdad de Integración Nacional, pues se ha tomado algunas medidas preventivas para evitar este tipo de abusos. También se puede considerar que el 55,6% de casos de violencia sexual en contra de los menores de edad no son muchas veces denunciados por estos familiares, ya que puede haber algún tipo de riña o algún tipo de amenaza. También de acuerdo al Consejo de Nacionalidad para la Igualdad y la Integración, pues es considerado esto como un delito, ya que abusar de un menor de edad a estas alturas, pues es considerado como una falta hacia la integridad de la persona. También se puede considerar que un 64% de los casos de abuso sexual en el Ecuador son cometidos por familiares de personas cercanas. Puede ser algún vecino, algún vecino o algún conocido de tanto del parte de la mamá como del papá. Ya, bueno, también es considerado que la UNICEF ha propuesto algunos proyectos para tratar y evitar este tipo de casos. Como podemos ver también en las cifras, también hay tipos de delitos en contra de los niños en el sistema educativo. Es muy importante considerar este tema, ya que el acoso sexual está entre 1.888%, en violaciones están en 335%, en la distribución de material pornográfico, que es, eh, que es un abuso también grave, ahorita considerado por la ley, que está en un 32%, y un contacto por el medio electrónico con finalidad sexual, es decir, impartir material sexual de niños menores de edad o adolescentes por medio del internet, por medio de correos electrónicos, que está en un 26%, y también considerado otros delitos más que están en un 11%. Estas son las cifras que se ha considerado para este proyecto. Ok, muchas gracias compañera. Y a continuación pues vamos a hablar un poco de la tipificación de la violencia. Y es que el mismo nombre no es tipificación, es decir, de una variedad. Cuando hablamos de la violencia, hablamos de acerca de 30 tipos específicos de violencia. Y no solamente eso, sino que cada tipo de violencia tiene sus formas de ejercer esta violencia. Y es que en el mundo aproximadamente 1 de cada 4 niños menores de 5 años, es decir, cerca de 176 millones viven en un hogar donde pues la víctima es violentada. Esto pues según la UNICEF del 2020. En el Ecuador pues se ha reportado aproximadamente 79.946.000 llamadas a el 9111 por algún caso de violencia intrafamiliar. Y es que si nosotros ponemos a medir la escala de porcentajes, podemos decir que el mayor caso de violencia sucede dentro de la escuela y de la familia, y está por encima de pues, los barrios, como por ejemplo los amigos, en donde pertenecen pues a un grupo de pandillas, pues a un grupo que consume en este caso pues drogas, ¿no? Y pues dentro de estas especificaciones tenemos pues variedad de tipos de violencias como la física, la psicológica, la sexual, entre otras. Y la violencia física es una de las que se relacionan con los otros tipos de violencia. ¿Y por qué digo esto? Porque este tipo de violencia por lo general se presenta en conjunto. ¿Qué quiere decir esto? Que pues si una persona está sufriendo ya sea un tipo de abuso sexual,
también se considera tipo de violencia física, y no solamente eso, sino que deja rasgos psicológicos, ¿no? Entonces se considera violencia física, sexual, psicológica y en algunos casos económica. ¿Por qué? Porque deja daños en lo que es la economía dentro de la familia. Entonces, según la ley orgánica, nos dice que la violencia psicológica es más bien un tipo de violencia donde pues se manifiestan golpes o algún daño, ya sea externo o interno, que provoque algún daño de salud. Entonces, ¿cuáles son estas formas de violencia física? Pues se puede notar muchas veces quizás en cortes, tirones, cabello, agresiones, escupitajos, dar patadas, ahorcar, asfixiar o violaciones. Y nos encontramos en un caso un poquito, por así decirlo, un poco duro de decirlo, ya que muchas de estas formas de agresiones físicas también se considera, o bueno, se ha hablado dentro de lo que son los marcos investigativos, por ejemplo, de San Agustín del 2012, que pues también se viene referenciando a lo que pues son instrumentos, ¿no? Es decir, una agresión física con instrumentos que provoque lesiones externas o internas. Entonces, es importante que los niños, en este caso, sea dentro de la escuela, sepan tratar este tipo de violencia. ¿Por qué? Porque muchas veces ellos son inconscientes de que la están ejerciendo. Es decir, ya sea que un niño le agarre el cabello a una niña, pues él inconscientemente no sabe que esto es violencia física. ¿Por qué? Porque pues su cerebro está en constante desarrollo y no tiene definida bien su identidad. Entonces es lo que provoca. Entonces muchas veces debemos aconsejar este tipo pues de violencias físicas que encontramos dentro y fuera del hogar. También tenemos lo que es la violencia psicológica. Y pues esta violencia psicológica hace referencia a lo que es el maltrato verbal, insultos, gritos, apodos, burlas, todo aquella maltrato que pues deja un daño o una huella emocional y un poco irreparable en el momento pues de ejercer una violencia psicológica. ¿Cuáles son estas consecuencias que pues les deja a los niños, ¿no? A nivel de pensamiento, pues una baja autoestima. Y pues esto incluye trastornos de ansiedad, de depresión, y muchas veces pues conducen a la muerte. Otras de las consecuencias pues sobre que se adjunta a esto pues es lo que es la salud emocional, y muchas veces vemos pues que se apartan de la sociedad para ocultar estos daños psicológicos que tienen o llevan pues estos niños o niñas o incluso jóvenes. Entonces, un ejemplo que se puede dar dentro del hogar también es que muchas veces se presentan por parte de los padres o de las madres que pues digamos que un niño ensucia una taza de cartón mueble y pues enseguida pues se les va a regañar, ¿no? Y esto ya se considera un tipo de violencia psicológica, ¿no? Entonces pues medir bien las palabras antes de dejarse llevar por la ira. A continuación, mi compañero. Bien, vamos a hablar sobre la violencia sexual también. La violencia sexual es cualquier actividad o contacto sexual que ocurre sin consentimiento. Puede involucrar fuerza física o amenaza de fuerza. También puede ocurrir debido a una coacción o una amenaza. Se puede decir que si usted fue víctima de una violencia sexual, no es su culpa. La violencia sexual no es culpa de ninguna de nosotros. Ya, también dice que la violencia sexual, la implicación de los NA, que significa niños y niñas y adolescentes, en actividades sexuales con una persona adulta o cualquier otra que se encuentre en situación de ventaja
sea por su edad, por su mayor desarrollo físico o mental, por la relación de parentesco, afectiva o de confianza, o por su autoridad o poder. En la autorización de imágenes de niños en NNA pueden usarlo en pornografía. Esto causa que atraviesen un desarrollo emocional, causan severas consecuencias en su desarrollo, pueden causar daños psíquicos y en ciertas ocasiones pueden auto lesionarse o intentar el suicidio. La violencia sexual ocurre con más frecuencias en las mujeres, pero los hombres también son víctimas. Aproximadamente del 1 de cada 5 mujeres y de 1 de cada 71 hombres ocurren estas violencias sexuales, que se pueden dar como violación o intento de violación. Esto quiere decir que no importa si hay una penetración, cualquier contacto físico inapropiado que tenga una persona hacia la otra se puede considerar como violencia sexual. También nos dice que aquí tengo unas prevenciones que pueden hacer los padres de familia antes de esta consecuencia. Que se puede hacer, hay que decirle a los niños que deben respetarse, que no hay que decir cosas, tener secretos entre padres, no hay que guardar secretos de otras personas adultas que le digan. Los padres deben educar a sus hijos hombres para que no sean considerados como agresores sexuales en la adultez, y los padres, madres y profesores y profesoras deben conocer las herramientas necesarias para detectar los síntomas y los índices de abuso sexual. A continuación, mi siguiente compañera. Bueno, buenas noches. Continuando con este hermoso tema, tenemos aquí las maneras en las cuales se presentan este abuso, ¿no? Que puede ser en seducción o cortejo. También tenemos lo que son manoseos, frotamientos, contacto y beso sexual. El coito interfemoral entre los muslos. Penetración sexual o su intento, por vía vaginal, anal o bucal. También tenemos que una de las formas que se presenta es forzando a que un niño, niña o adolescente toque las partes íntimas de las personas agresoras o de otras personas. Asimismo, las actitudes intrusivas sexualizadas, como efectuar comentarios lascivos o indagaciones inapropiadas acerca de la intimidad sexual de los niños y niñas y adolescentes, ¿verdad? También tenemos otra forma, que es la exhibicionismo y voyerismo. También tenemos la solicitud de favores sexuales, ¿no?, a cambio de trabajo o mejora de calificaciones escolares, lo cual en cierto tiempo ha sido muy común, ¿no? Más se ven profesores que por una nota ellos pretenden hacer esta forma, ¿no?, de chantajear o querer abusar del niño. Y tenemos un último punto, que es la producción de material pornográfico utilizando a los niños y las niñas y adolescentes, ¿verdad? Estas son las formas más comunes en las cuales se presentan la violencia sexual en los niños y niñas y adolescentes, ¿verdad? Como siguiente, puede pasar al siguiente, compañero. Tenemos el acoso sexual. El acoso sexual constituye una manifestación de la violencia sexual, en la cual una persona con un estatus de superioridad solicita actos de naturaleza sexual, ¿verdad?
Esto es muy común porque hay muchos acosos sexuales en la actualidad, ¿verdad? De personas en la cual siente una atracción hacia otra y por querer que esta persona le preste atención, busca uno de los recursos como para llamar la atención, ¿no? Puede ser llamada, enviando fotos, mensajes. Hay muchas formas en las cuales este acoso sexual no favorece a la otra persona, ¿no? Porque le baja el autoestima, le entra angustia y no es una persona que va a estar bien, ¿verdad? El acoso sexual puede involucrar hostigamiento, persecución física, verbal o psicológica, como les decía, ¿no? Y amenazas y el acoso virtual, como son las redes las redes virtuales, ¿no? Pasamos a lo que es el abuso sexual. El abuso sexual de menores se refiere a cualquier conducta en el que niña o niño es usado como un objeto sexual, ¿no? Es toda actividad sexual sin consentimiento entre dos o más personas, miembros de una pareja, compañero, novio o cónyuge, ¿verdad? Asimismo, con la influencia de factores como la edad, el poder, bloquea toda posibilidad de relación deliberadamente consentida, ¿verdad? Donde una persona no quiere, no expresa sus sentimientos hacia otra persona y esta persona abusa y como el abuso no puede ser como le decía una de la compañera, que no puede ser con la penetración, también puede ser sin penetración, ¿verdad? Donde puede ser el manoseo, tocar sus partes íntimas, tantas cosas que se presentan hoy en día y el cual es malo, ¿no? Porque uno de los efectos que esto produce es la angustia, el alcoholismo, la agresividad, el aislamiento, la alteración de la motivación sexual, ¿verdad? Muchas gracias. Siguiente, mi compañero. Buenas noches. A continuación vamos a ver las maneras que se presenta la violencia. Se presenta también en la violación, pero vamos a pensar, ¿qué es una violación? Violación se le denomina a todo acceso carnal e introducción total o parcial del miembro viril, dedos u objetos. Se le denomina violación a todo acto donde uno no dé el consentimiento, donde utilicen agresión, donde utilicen la fuerza. Todo esto se le llama violación. Siguiente. El estupro también es una manera de hacer violencia. ¿Qué es? Este es un delito en donde una persona de mayor edad tiene relaciones sexuales con una persona de menor edad a cambio de amenazas o favores. Como antes lo mencionaba mi compañero, pueden ser favores sexuales o educativos. Se ve esto mucho en los trabajos, ya que cuando se suelen escuchar casos donde la persona va a obtener un trabajo, el jefe le solicita pedir favores sexuales para que éste consiga el empleo, y asimismo en las calificaciones. Siguiente. La pornografía infantil es cualquier representación en donde cualquier medio, niña, niño o adolescente muestre actividad sexual explícita, real o simulada. Esta pornografía tiene una finalidad de promover o evocar la actividad sexual de los adultos. Es por ello y se considera un gran delito a las personas que distribuyen, producen o divulgan
estas fotos o videos. Siguiente. También tenemos la trata con fines sexuales, que es la trata de personas. La trata de personas se entiende por ser la captación, el traslado o la acogida de personas a través de la fuerza o amenaza, con el fin de promover la explotación. Puede ser explotación sexual para trabajar como prostitutas, puede ser también de narcotráfico para hacer mulas, puede ser trabajo forzado o también pueden ser para extraer sus órganos. Así que eso también se considera un gran delito y existen muchas redes, por eso siempre hay que cuidarse y mantener informado a la ciudadanía. Siguiente. Ya, y tenemos la violencia sexual digital. ¿Quién no ha escuchado esta forma de violencia, que la cual se considera un delito? Alguna vez hemos escuchado que una enamorada en colegio, ¿no? Una enamorada en colegio le envía fotos a su novio, obviamente de su cuerpo, y este novio se las enseña a todo mundo. Toda la escuela lo tiene ahora. Entonces, ¿qué pasa? Esa es una violencia sexual, esa difusión de imágenes o videos del cuerpo de una persona es también considerado como un delito y una forma de violencia y se lo puede denunciar. Así es algo que atenta con la dignidad de la persona. Entonces, si alguna vez usted o alguien de su alrededor pasa por esto, pues no dude en denunciar a la policía. Siguiente compañero. Buenas noches con todos. A continuación hablaré sobre los delitos según el Código Orgánico Integral Penal. Estos delitos van reflejados hacia lo que es la violencia sexual digital. Bueno, esto dice que el Código Orgánico Integral establece sanciones entre 1 y 26 años de privación de la libertad a personas que cometan delitos informáticos o ciberdelitos contra niños, niñas y adolescentes por medios electrónicos, informáticos o cualquier otro soporte físico o formato. Esto hace referencia a la utilización de medios digitales informáticos tales como computadoras, teléfonos, el uso de internet en las redes, en los servicios de mensajería y las páginas web para ser utilizados al comercializar o dañar la integridad de los niños, niñas y adolescentes. Siguiente. Muy bien, esto establece que son delitos el contacto con finalidad sexual con menores de 18 años por medios electrónicos. Como sabemos, en ocasiones es habitual que pase que hay personas mayores que intentan contactar con menores. Esto está penado por la ley y por ende no es permitido utilizar ya sean redes sociales, servicios de mensajería, llamadas para tener una finalidad sexual con estos niños. Es importante denunciarlo y por ende los padres de familia también tener una comunicación más efectiva con los niños, con los chicos, adolescentes, para poder así hablar de estos casos y si se presenta uno, denunciarlos juntos. Tenemos otro de los delitos, lo que es la oferta de servicios sexuales con menores de 18 años por medios electrónicos. De la misma forma, el contacto con un menor de edad está prohibido por la ley y peor si es para ofrecer servicios sexuales. Esto pasa muy a menudo ya debido a que los adolescentes, más en los varones, a veces quieren experimentar y a veces les salen estas propuestas y por los que ahí aprovechan para enganchar a los chicos. También estos casos se presentan en lo que es a veces se presentan cuando hay los homosexuales, también ofrecen dinero para que los chicos también quieran dar este servicio. Bueno, otro de los delitos tenemos lo que es la violación de la intimidad. Es un delito por lo general, es atentar contra la privacidad de cualquier persona, usar su nombre, su identidad. Esto también se ve mucho en las redes, que en ocasiones uno sube ya sea en el Facebook, Twitter
fotos, información de uno, y otro toma el nombre, las fotos, se hace pasar por él, ya sea para obtener información o para robar datos de otras personas, etc. Siguiente diapositiva, por favor. También tenemos que fotografiar, filmar, grabar, producir, transmitir o editar material audiovisuales, informáticos, electrónicos o de cualquier otro soporte físico o formato que contenga la representación visual de desnudos o semidesnudos reales o simulados de niños, niñas y adolescentes en actitud sexual, y también lo que es la comercialización de la pornografía con la utilización de niños y adolescentes. Bueno, estos delitos, las personas que los hagan, será sancionado con una pena privativa de entre 13 y 16 años. Como sabemos, esto está prohibido por la ley y es esencial detectarlo, ya que por lo general la mayoría de las personas que se dedican a esto son pedófilos. Hay estadísticas que actualmente en el año 2020 hubieron 37 denuncias, y de los cuales más de la mitad correspondían a personas y no a organizaciones que se dedicaban a esto. Estos pedófilos buscan acercarse a los niños y por lo general están cerca del núcleo familiar. Así que esto hay que estar atento, debido a que a veces son incluso primos, hasta mismos padres, vecinos, los más allegados a la familia, que hacen uso de fotos de los niños o los obligan para compartirlos con demás personas del círculo. Muchas gracias. Bien, ya al finalizar la exposición de todos mis compañeros, sí, aquí vamos a hablar un punto muy importante, que son los indicadores específicos de violencia sexual. Y esta parte de indicadores son unos puntos importantes que nosotros como futuros docentes, o como los que están aquí, que son padres, tíos, primos, o hermanos mayores, que son los cuales que ellos tienen que tener así muy en cuenta, porque esto básicamente basa en los niños, niñas y adolescentes, en los cuales los puntos más importantes tenemos que son los relatos directos e indirectos que dan los niños entre ellos mismos que están conversando, o como futuro docente que vemos que hay un grupito aparte y otro grupito, y o sea, hay ciertos niños que tienen ciertas indirectas que han sido casos de violencia sexual. Y el otro también es el contenido sexual, que hay muchos niños, o sea, que bajo su edad, que ya saben de contenido que no es apto para esa edad, o que ya saben de ciertos términos. Y también, y hay que tener que muy en cuenta en las dificultades para caminar, o sea, que si un niño o si un hermano va a una escuela o a una fiesta, hay que observarlo bien, que cómo llega, y además que cómo se va, o sea, si él ha sido lesionado o él ha sido agredido. Y también otras que son su ropa rota o manchada con sangre, porque ahí son donde básicamente ellos han sido abusados. Y además de eso, otro punto más importante que viene siendo las infecciones urinarias, y las dificultades, son las dificultades entre socializar con los demás, y de ahí además un tema muy importante que son la perdición de esfínteres. ¿Qué viene siendo esto? A cierta edad, o sea, de 3, 4, 5 años, ya los niños ya saben ir al baño solos, y además por ser abusados ellos ya perdieron ese control de esfínteres, que viene siendo el control de orina y el control de necesidad fecal. Y además de eso, otro punto importante que viene siendo son las hemorragias por partes íntimas, y además en resistencia en cambio de ropa. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que los niños si les dan vergüenza actuar o cambiarse entre seres familiares o entre otros compañeros. Bien, entre la otra diapositiva que ahí como podemos ver que está la negligencia
ya esto creo que es un tema ya que todo el mundo escuchamos, sea en la noticia o específicamente entre nuestros padres. Y de ahí, como pueden observar en la imagen, ustedes ya pueden deducir que la negligencia es falta de cuidado. Y que la negligencia también se indica como indicadores específicos propios del contexto del modo de una relación entre una persona adulta, como son entre los niños, niñas y adolescentes. Y en la otra diapositiva, ya vamos a encontrar que básicamente que la negligencia, de ahí como pueden ver, dos cuadros que son sobre los padres, madres o representantes y hacia una institución del niño, y de ahí en el otro cuadro, así como pueden observar que también están los miembros de la institución. Y de ahí ya vamos a enfocarnos sobre los padres y la madre o representantes, que ahí hay dos importantes que viene siendo el abandono físico y el abandono emocional. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente los niños se dejan bajo cuidado de ellos mismos y los padres se van a hacer A o B motivo, y eso básicamente a ellos les causa daños. Y de ahí uno de esos daños que viene siendo el daño emocional, que básicamente eso viene siendo como una violencia. Y de ahí también viene siendo otro como NNA, que viene siendo de niño adolescente con descuidado en la asistencia y en la salud, en la escuela y en la salud. ¿Esto qué quiere decir? Que ya como los padres que no están en la casa y básicamente que lo dejan ahí solo o no son responsables, los niños y niñas y adolescentes, o sea que ellos le toman un cero que importancia al estudio. Y de ahí también ellos ya dejan que el estudio es aparte y todo es aparte, pero ellos solo se hacen vivir por sí solos, o sea que no tienen un cuidado por sí mismos y tampoco por su cuerpo, que ya como están solos, ellos ven su desarrollo solo, ellos no saben cómo se hace o qué se hizo o más bien que cómo ellos van a crecer. Y en el otro que viene siendo, que por parte de los padres uno viene siendo el constante cumplimiento de la asistencia, que así como ya le dije, que hay algunos padres que no están presentes, que lo dejan en ausencia física y emocional, eso que ya está en la parte superior, que básicamente eso son violencias hacia los niños. Y ya que están solos, ellos buscan, ¿a dónde buscan? Que ya que están solos y están desprotegidos. ¿Y ellos qué hacen? ¡Pum! La calle. Y de ahí ellos, según que la calle es esto, la calle es otro, y de ahí ellos se sienten más protegidos porque ellos ya buscan a alguien que lo proteja y alguien que se sienta seguro. Y además de eso, que ya vamos, y de ahí ya vamos por parte de las autoridades de la institución, que más o menos que como dicen que entre la escuela y la casa son una sola, porque la escuela es la segunda casa, y de ahí más o menos que vemos ahí que son los dos primeros puntos iguales, que es el abandono físico y el abandono emocional, que básicamente son esos profesores que llegan al curso y dicen, ya estudiantes, boom, hagan esto, el otro, y lo dejan solo. Y eso que causa un abandono físico y al mismo tiempo un abandono emocional, porque ya entre los mismos compañeros se pueden hacer daño, no hacen caso y hacen un revolú entre todo el salón. Y al mismo tiempo es sobre la falta de comunicación que hay entre el profesor y el estudiante, que eso ya carece mucha importancia sobre ciertos casos que están dando en la actualidad, que viene siendo el acoso, y así como se vio anteriormente. Y la otra que dice que y una dificultad del hecho de violencia, y o sea, que ellos ocultan un acto de violencia que ocurre en un curso por ya de miedo a los informes, o miedo a los mismos padres de familia que pueden hacer por hacer un daño grave hacia otro alumno. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que entre el mismo salón, hacia un niño y le pega a otro niño, ya. Y de ahí el niño abusado va y le dice al profesor que está siendo agredido. Y el profesor dice, ya déjalo que pronto se cansará. O sea, él nunca toma un punto clave hacia los demás, o sea, hacia el agresor. Y de ahí el que hace, ven y ya Vicente está aquí a mi lado, que de ahí él se va a cansar, y de ahí, o sea, eso nunca va a cansar.
Y de ahí, como ya en la casa tiene un abandono físico, y de ahí él a dónde se fue, y de ahí él se fue ya de refugiar a la calle. Y o sea que ya tiene un apoyo emocional afuera. Y como él está siendo abusado en la escuela, ¿eso qué puede pasar? Y o sea que ya tiene muchos amigos que tienen básicamente poder. Y o sea, él va y le cuenta a los amigos de la calle que ha sido abusado, esto, y de ahí eso qué hace, que básicamente en la parte, y de ahí en la parte de afuera de una escuela, un colegio, ¡pum!, se ponen como 20 tipos así que son amigos de él. Y eso básicamente eso causa mucha negligencia y hay muchos problemas que básicamente él ya va a hacer una así como un ajuste de cuenta. Así, a ver, no nos vayamos tan lejos, que en la noticia ya también se ve que en la escuela o en los colegios que de Estados Unidos, y hay estudiantes que han sido abusados, y por ser abusados, ellos ¿qué hacen? Boom, ellos van, se contactan con otra persona y de ahí compran armas. Y de ahí esa arma ellos van y entran y de ahí hacen un asesinato contra los que lo están abusando. Y ya básicamente por no tener una básica constante sobre los niños o sobre todo el salón, eso va a causar mucho daño, sea hacia la institución, hacia los profesores o hacia el mismo estudiante. Y básicamente, y de ahí esto va a contrarrestar hacia los padres. Y de ahí por eso hay que tener ya de muchas cuentas, ya como nosotros somos padres, hermanos, tíos, sobrinos, que hay unos sobrinos más chiquitos que nosotros y nosotros ya tenemos que tener muy en cuenta. Y de ahí cuidarlo y darle consejos y escucharlo. Básicamente escucharlo porque, o sea, todo en esta vida son problemas, son relajos, y de ahí uno como ser mayor o como ser consejero, uno le tiene que dar muchos consejos y decirle que todo está bien, que tú no estás solo, y de ahí decirle qué está bien y qué está mal. Y eso muchas veces pasa por no tenerlo en cuenta, por no estar claro, pero ya como ya estamos teniendo cierta charla, ya sí, básicamente con este tema, ya nosotros ya sabemos qué hacer. Y además observar sobre los indicadores que son puntos básicos sobre lo que van a tener o sea que tú tienes un sobrino y se va y de ahí verlo cómo regresa, si regresa así roto y una camisa, un pantalón roto, él regresa golpeado, o si regresa con infecciones, y o con daño o con sangrado, o con sangrando. Gracias. Ok, me gustaría compartir una cosa con pues los participantes que están aquí, y pues es un punto de vista que tenemos que tomar en cuenta, y es que la tipificación de violencia es como un círculo, y dentro y en el centro está lo que son la familia, el hogar. Lo que le sale dentro del hogar y la familia va a la comunidad y luego la sociedad. Y esto se mantiene porque es un ciclo que se repite. ¿Y por qué? Porque se mantiene, porque nos sale naturalmente a todos. Es decir, que es un ciclo donde pues no lo rompemos. Un ejemplo es que nosotros como cómplices de un caso de violencia, es decir, que si en la casa del vecino se está dando una confrontación, por ende, o nuestra naturaleza social nos impide decir, ok, vamos a ayudarlos, sino que decimos, en vez de eso, que pues son cosas de ellos, a nosotros no nos incumbe, pero no es así. Esto pues ayuda, por así decirlo, a mantener ese punto o esa línea de la tipificación de violencia, ¿no? Entonces, un punto importante de eso no es hacer como que si no lo vemos y ya, sino que actuar y ver estas estas causas específicas de por qué se dan, cómo se dan y cómo las identificamos. Es un punto importante que me gustaba o me gustaría comentar con ustedes, y sobre todo pues algo que no se debe tocar un poco cuando pues la persona que ha sido abusada, ya sea física, psicológica,
mentalmente es un caso, por ejemplo, de revictimización, que es, por así decirlo, hacer que una persona reviva una situación difícil. Estamos haciendo en ese momento, pues, una violencia psicológica, no estamos haciendo estamos contribuyendo a esa violencia. Entonces, pues, es un punto que me gustaría tocar, o bueno, recalcar, y nada, compañeros. Y Bueno, bueno, a continuación se puede darse un espacio para las preguntas de los participantes. Muy bien, Gema. ¿Cuál es tu pregunta? Ya, muy buenas noches. Mi pregunta sería a cualquiera del grupo, ¿cuáles serían las estrategias que ustedes aplicarían para dar a conocer a la unidad educativa sobre estos tipos de violencias que existen? Y también cómo saber reconocer al que realiza estas violencias, no el violentado, sino sí, la persona. Se está refiriendo al violador, ¿verdad? Exacto. ¿Cómo saber reconocer al violador? Si fuera el caso. Ya, bueno, en este caso, pues yo aplicaría una campaña antiviolencia con los padres o con el tutor del niño, ya, o del adolescente. En este caso, yo consideraría que, bueno, que el violador más bien se lo reconoce por su forma de actuar y también por su procedimiento psicológico, o sea, dependiendo de cómo el violador trate a la persona o cómo es su forma de pensar. Muchas veces no cualquier persona se la puede considerar un violador. O sea, hay que considerar varios aspectos de esa persona para poder considerar si es o no es eh, aquel persona que violenta a otro tipo de persona, sea este menor o sea una persona adolescente, ya que en estos casos se ha visto muchas veces que este tipo de personas pueden ser familiares cercanos, muy cercanos a este niño o niña. También me gustaría compartir de que muchas veces incluso no sabemos identificarlos, incluso nosotros mismos, porque muchas veces entre personas cercanas incluso no sabemos de qué manera tratar a otras personas. Es decir, que, por ejemplo, en un grupo de amigos se dice o se trata de que ese grupo de amigos se rían entre sí, pero muchas veces ese abuso no va en contra de todos, sino que de una sola persona. Y es ahí en cuando pues, se da también una agresión, una violencia hacia esa persona indiscretamente. Incluso el violador, bueno, en este caso el violentado, ¿no? El que hace la violencia, incluso puede ser uno mismo. ¿En qué sentido? En que por estas violencias o etapas que ha pasado en su vida, pues ha quedado marcado en él, tanto que pues se puede dar ciertos trastornos como depresivos y en ese momento pues recurrir al dolor o bueno, ya hemos visto un montón de casos de, por ejemplo, lo que hace la depresión y la ansiedad, que pues las personas recurren pues a ciertos actos violentos, ya sea en sí mismo o en otras personas. En sí mismo se puede enfocar en suicidio o maltratar a su cuerpo físico y en otras personas pues pueden hacer, en este caso, hacer o bueno, repetir este caso de violencia que se le ha dado a él. Entonces pues sí hay maneras de identificar, por así decirlo, y también un punto que como docente se dice mucho, o bueno, se dice que a las primeras etapas de inicial, en este caso para las maestras, ¿no? Muchas veces al acompañar a estos niños a los baños se puede dar cuenta de ciertas agresiones físicas. Sin embargo, es verdad que
cuando el niño ya tiene una edad un poco más avanzada, esto no se puede hacer. Sin embargo, es importante considerar los beneficios, en este caso, pues que a veces tiene la institución, como por ejemplo, hay instituciones que tienen CDC, incluso el niño ya puede recurrir a este centro y pues hacer la respectiva demanda. O sea, no es por así decirlo, que se vea una agresión física como moretones o etcétera para demandar a esa persona, sino que ya teniendo una sospecha o una agresión psicológica, incluso se puede actuar o en este caso de violencia, ¿no? Ya, muy bien, pero ¿cómo darían a conocer a toda la unidad educativa esos tipos de violencias que existen y cómo saber identificar si están viviendo alguna de estas? Bueno, actualmente en las comunidades, barrios y centros educativos se presentan campañas con la policía en donde se les indica cuáles son los factores de la víctima, cuáles son las consecuencias que tiene, cuáles son la forma de actuar de la víctima. Más enfocarnos en el opresor es muy difícil porque recordemos que han existido personas que tienen una infinidad de delitos y que nosotros la vemos y al parecer no es una persona agresiva. Entonces siempre nos vamos a enfocar en la víctima. En la víctima, ¿cuáles son los gestos? ¿Cómo está actuando? ¿Cuáles fueron sus cambios? Entonces, en una institución, ¿qué es lo que haríamos? Haríamos una campaña, una socialización con padres de familia, estudiantes y profesores, donde todos entiendan qué es lo importante de conversar con cada uno de nuestros niños, cuáles son las consecuencias o los gestos que pueden tener ellos, o sea, siempre enfocarnos en las víctimas y ¿qué te podría decir? Conversar ante todo para saber cómo están yendo las personas. Bien, ¿hay alguna otra pregunta? Antes de que nos olvidemos, compañeros, en el chat hay un link que nos lleva a un formulario. Nos gustaría, por favor, que ustedes lo llenaran con sus datos personales y al final hay una parte donde se evalúa esta charla. Y ahí ustedes depositan su comentario, perdón, su opción. ¿Bien? ¿Alguna otra persona que tenga preguntas? ¿Alguien levantó la mano? Sí, buenas noches. Mi pregunta es, en caso de que se den cuenta de que hay una persona que está siendo abusada sexualmente, ¿qué harían al respecto de eso? ¿O qué acciones tomarían? Bien, en primer lugar hay que tratar de hablar con la víctima que fue violentada. Es decir, primero hay que tener un acercamiento con esa persona y tratar de que poco a poco vaya soltando su versión, porque no podemos nosotros ir directamente con la persona que fue violentada y preguntarle, decirle, oye, ¿quién te hizo esto? ¿Quién te mandó a hacer esto? ¿O quién te tocó esta parte? ¿O quién te...? No. Lo lógico y lo correcto sería primero buscar una persona que sepa sobre el tema. En este caso, en una unidad educativa sería la persona encargada del DESE. Entonces, siempre vamos a recurrir a esta persona, a este profesional, porque a partir de ahí van a surgir diagnósticos que los docentes tenemos que tomar en cuenta para poder identificar al agresor.
¿no? Entonces, el primer acercamiento siempre es con la víctima, pero a través de un profesional, una persona que sepa. ¿Quedó contestada la pregunta? Sí, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, si no hay más preguntas, podemos dejar de grabar, compañeros.